Hay que tener en cuenta entonces, ¿cierto?, las bases teóricas en las cuales se sustenta toda la contabilidad pública. Acuérdense que yo siempre les he dicho que esto parte de unas bases teóricas. El hecho de que estemos viendo algo muy técnico, ¿sí?, es decir, algo aplicado, no quiere decir que no tenga bases teóricas. La base teórica es fundamental para poder hacer la técnica. Y especialmente nosotros los contadores, ¿sí?, la formación como profesionales. Si no sabemos la parte teórica, la parte, digamos, epistémica del asunto, pues muy difícil vamos a poder explicarle a nuestros auxiliares y a las demás personas del ente económico. Entonces, para tener claro esto, chicos, pues yo he tratado de traer dos de las principales teorías en las cuales se soporta hoy, ¿cierto? Hoy, estoy hablando de hoy, ¿cierto? La contabilidad pública y la contabilidad pública y la contabilidad en general, ¿cierto? Que son la teoría de la agencia. Si acuerden ustedes que anteriormente teníamos, o bueno, digamos que todavía persiste un poco ese paradigma paradigma de la utilidad, ¿no? Pero el paradigma de la utilidad pues tiene un error que es el que digamos que es muy significativo, el cual dice que la información es para los socios, ¿cierto? Y después viene pues Friedman y trae la teoría de stakeholders, y con la teoría de stakeholders amplía un poco más esa visión y dice, no, es que esto no es para los socios nomás, esto aquí tiene que ser para varias partes de interés. Entonces la teoría de la agencia en la que soporta las normas internacionales sí tiene en cuenta esos stakeholders y tienen en cuenta, digamos, para la toma de decisiones, cómo la contabilidad financiera afecta la toma de decisiones y cómo sirve la contabilidad financiera para que esta toma de decisiones sea efectiva en las entidades del sector privado y las están traspolando al sector público. En ese orden de ideas, chicos, la teoría de la agencia es uno de los principales pilares fundamentales de la contabilidad gubernamental actual, ¿sí?, que es una contabilidad gubernamental, como les dije en las sesiones anteriores, ¿sí?, de tipo financiero social. Entonces, la teoría de la agencia, pues, tiene unos riesgos que le llaman riesgos morales, ¿cierto? Y esos riesgos morales tienen que ver con la necesidad, la necesidad que tienen los dueños de las empresas o los grandes capitalistas o los inversionistas, ¿cierto?, de tener información respecto a su inversión, ¿sí? Acuérdense ustedes que esto es de tipo anglosajón, ¿no? Entonces, ellos lo que quieren saber es si yo invertí $2.000 millones, cómo esa inversión está siendo cuidada por un agente, en este caso, que es ¿quién? Un administrador, ¿cierto? Y que ese administrador utiliza, pues, contabilidad financiera, es decir, que hay una persona encargada de las finanzas o un contador público que se encarga de realizar los movimientos contables para la toma de decisiones. En ese orden de ideas, la teoría de la agencia nos habla entonces de que agentes, en este caso el agente sería el administrador, ¿cierto? Y obviamente ese administrador tiene un riesgo moral. Los riesgos morales tienen que ver precisamente con mayor información que posee de la empresa. Ese es el riesgo moral del que habla la teoría de la agencia. A mayor riesgo moral es que más sabe esa persona de la empresa, ¿sí? Y tiene mayor poder que los socios. Entonces, miren ustedes cómo un gerente puede obtener mayor poder que los socios. Mientras los socios simplemente dicen, repárteme utilidades, el gerente es el que le da todo el manejo interno y sabe cómo aumentar o cómo disminuir utilidades. Sabe cómo se están gastando, digamos, planes en celulares, planes, digamos, digamos, en viáticos, etcétera. Es el que controla todo, ¿sí? Y es el que debe suministrar información. Entonces, por eso es el que tiene mayor riesgo moral, ¿cierto? O los riesgos morales, pues, digamos, que hablan precisamente de eso, ¿sí? La mayor concentración de poder. Y en ese sentido, cuando una empresa tiene muy poquitos accionistas, pues digamos que ese riesgo moral es menor, ¿sí? Porque pueden tener mayor control sobre la gente. Entonces, la gente tiene que rendirles cuenta a 4 o 5 personas que están encima de él y que él sabe que, digamos que el poder de maniobra no es mucho porque pues esas personas quieren constantemente saber cómo está su empresa. Pero en la parte del gobierno, en la parte gubernamental, chicos, donde un alcalde es elegido popularmente por, no sé, por 38.000 personas en Palmira, por ejemplo, en Cali, no sé si alcanzan al millón, no sé,
700.000 personas, etcétera, 600.000, no sé. Pues imagínense ustedes cuál va a ser ese riesgo moral. Esa persona es elegida en Cali con 600.000 personas, pero tiene que rendirle cuentas a los 2 millones de personas, 2 millones y medio de personas que viven en la ciudad de Cali. Entonces, el riesgo moral se disemina un poco más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es toda la comunidad, toda la sociedad. Entonces, eso eleva el poder de la gente, en este caso, el alcalde, ¿sí? Entonces, como eleva el poder de la gente, en ese orden de ideas, pues obviamente es más difícil de controlar. Por eso es que en el sector público existe entonces la Corporación Consejo Municipal, ¿cierto? Donde los concejales deben de ejercer también un control sobre la gente, ¿cierto? Además, pues los concejales también son coadministradores del municipio, ¿sí? Y existe la Contraloría, ¿sí? Que es la que hace un control fiscal. Y existe pues precisamente la Contaduría General de la Nación, ¿sí? Que hace pues digamos referente a, o digamos que imparte instrucciones de cómo llevar la contabilidad, ¿sí? Y por eso existe algo muy importante dentro de las entidades de gobierno y dentro de la teoría de la agencia que estamos impulsando, que es precisamente el control social. Como les he dicho, el control social lo pueden ejercer cualquier persona, digamos, o un grupo significativo de personas de un municipio, de un departamento, de una nación. En el caso de la universidad, pues cualquier tipo, digamos, de agente, de estudiante, o sea, de cualquier sede, digámoslo así, dentro de la Universidad del Valle, o profesores incluso pueden hacer parte de una veeduría, ¿cierto? Por ejemplo, a temas financieros, a temas de política pública, etcétera, etcétera, a temas de interés. Entonces, miren que allí se va reduciendo, ¿qué? ¿El poder de quién? El poder de el agente, ¿no? Eso es lo que se quiere precisamente con la teoría, o es lo que se tiene dentro de la teoría de la agencia para la toma de decisiones. Entonces, cómo el agente, ¿cierto? Es un factor importante y cómo la contabilidad financiera es un factor importante para la toma de decisiones, ¿sí? En una institución pública. Miren ustedes lo interesante, entonces ustedes me dirían, entonces, pero ¿cómo así que para la toma de decisiones y la contabilidad pública, profesor, usted nos dijo en la clase anterior que no era, digamos, que se quedaba corta en algunos aspectos, ¿cierto? Aspectos fundamentales como cómo medir un parque, es decir, cuantificar un parque, cuánto vale un parque, cuánto vale la plaza de Caicedo. Claro, la contabilidad financiera se queda corta en eso, pero lastimosamente no hay otro instrumento en ese momento, es lo que tenemos, ¿cierto? Y la contabilidad financiera es la que se está aplicando. Y hemos estado avanzando en contabilidad social, que sería, digamos, para mí lo que más se ajusta al sector público, porque verdaderamente sería una contabilidad social, ¿cierto? Y ambiental además, porque la contabilidad pública debe cuidar también el medio ambiente. En ese orden, pues los que dirigen en este momento el país, los que orientan las políticas nacionales, pues nos han llevado a la contabilidad financiera. Y la contabilidad financiera, vista, por eso ellos le colocan ahí el apellido de contabilidad financiera social, vista desde el enfoque pues gubernamental para las entidades de gobierno, pues digamos que tiene algunos procedimientos para hacer unas mediciones cercanas o no cercanas, eso será objeto de estudio, de evaluación y de monografías incluso de estudiantes y de profesores, ¿cierto?, que quieran estudiar sobre el sector público, si eso verdaderamente, digamos, arroja la realidad de lo que es el sistema contable público o si está muy lejos de la realidad, ¿sí? Pero es lo que en este momento hay, ¿sí? Entonces, la teoría de la agencia es uno de los principales pilares fundamentales de esta teoría. Y la otra teoría en la cual se soporta digamos, la contabilidad pública gubernamental es en la teoría de contratos. La teoría de contratos no es simplemente la medición, o sea, si es un contrato de prestación de servicios, si es un contrato a términos definidos, si es un contrato a término fijo. No, la teoría de contratos va mucho más allá, es decir, desde dónde nace el contrato, por qué el contrato es fundamental. Incluso hay una NIF para contratos, ¿cierto? Que es la NIF, creo que hay una de las NIF más importantes, la NIF 14, si no estoy mal. Perdón, la NIF 16, si no estoy mal, bueno, tendría que revisarlo bien para no cometer errores que acá no equivocarme, pero es una de las, digamos, la teoría de contratos y la NIF, incluso se ha desarrollado en una NIF específica para hablar de los contratos en la empresa, en el sector privado.
Obviamente en el sector público también es importante la teoría de contratos, ¿no? Entonces, miren que esas dos teorías son, digamos, la parte fundamental o esencial de lo que son las normas internacionales hoy. En ese sentido, chicos, entonces vamos a dar inicio a lo que es la contabilidad, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta, alguien tenga alguna inquietud aquí con relación, ¿sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Profe, Sí, uno por uno. dale, dale, Wilmer. Dale, Wilmer. No, solo iba a decir que era la NIT 15, la de que habla de contratos para Ah, clientes. muchas gracias, Wilmer. Sí, es que me equivoco, es que mucha información a veces y me equivoco, no la tengo toda a la mano. Gracias, Wilmer. Es la Nifty 15, entonces la que habla de contratos. Ok, gracias. ¿Quién más? Profe, Bien. en lo público, ¿cómo se disminuye el riesgo moral en la teoría de la agencia? Bueno, en lo público, la disminución del riesgo moral en la teoría de la agencia se disminuye en el momento en el que los ciudadanos ejercen su derecho a hacer una veeduría. No hay otra manera, considero yo, ¿no? Hasta el momento. Porque los consejos municipales, las asambleas departamentales, el Congreso de la República, ¿sí? Ellos hacen control político, ¿sí? El control político obviamente a nivel nacional es más efectivo porque existe una oposición y entonces hay más de 20 senadores en oposición, entonces eso, digamos que ese tipo de denuncias hace precisamente que haya un debate público, pero si tú ves, siempre que hay un debate público es que se merma precisamente, digamos, los riesgos morales, ¿no? Entonces, cuando hay un debate público, por ejemplo, en el tema, te voy a poner un ejemplo, en el tema de tomar la decisión de confinamiento, ¿sí? Entonces, en el tema de tomar la decisión de confinamiento, acuérdate de que inicialmente el gobierno, la postura del gobierno, incluso la ministra del Interior, que antes era del Trabajo, ¿sí? Salió a decir que, a desautorizar los alcaldes y gobernadores diciendo que ellos no tenían competencias para cerrar las ciudades y algunos de los alcaldes y gobernadores haciendo uso de la descentralización, porque ellos entienden que es la descentralización, es que no, a mí me eligieron aquí para gobernar el municipio, Claudia López, otros, y a mí me eligieron aquí para gobernar, usted a mí no me venga a decir cómo gobernar aquí, porque es que usted se encarga precisamente de las políticas nacionales, pero nosotros nos encargamos de las territoriales, y esto está amenazando la vida, y la constitución política defiende la vida por encima de lo económico, ¿cierto? La postura un poco de esa ministra, lo que yo entendía un poco era que no cierren las ciudades porque la economía se iba a afectar. Entonces miren ustedes cómo el riesgo moral, es cierto, concentra a agentes, pero que después se lleva precisamente a debates públicos, hace incluso, puede ser incluso digamos que haya un retroceso en la política nacional. Entonces miren que después el presidente Duque, claro que después de que el expresidente Uribe dijo que estaba de acuerdo, el presidente Duque dice que sí, que hay que hacer un confinamiento, ¿no? Entonces, si hacemos memoria o así, ¿no? Entonces él hace un confinamiento, ¿no? Entonces saca el decreto de confinamiento y entonces todo el mundo, pues ya después de que los alcaldes y gobernadores decretaron un toque de queda de 3 días, un viernes, sábado, domingo, lunes creo que era festivo también, entonces el martes el presidente saca un decreto nacional diciendo que es un confinamiento total de 3 meses y esos 3 meses pueden alargarse un poco más, ya se está hablando del 30 de mayo, se está hablando de junio, no sé, vamos a ver hasta cuándo sigue esta situación. Entonces, en ese sentido, es un ejemplo que te doy del riesgo moral. O sea, los riesgos morales, cada que salen, digamos, a la luz pública, digámoslo así, entonces el agente queda expuesto y obviamente el perder ese poder, discúlpame, ya terminó, el perder el poder que tiene, digamos, que tiene ese agente, su partido político, pues hace precisamente que puedan recular en algunas, o puedan echar para atrás, digámoslo así, algunas decisiones, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que eso es lo que puede ayudar a evitar el riesgo moral en el sector público. Ujú. Dime, ¿quién más? Gracias, profe. No, de nada, con mucho gusto.